Un abrazo para todos y bueno, comenzamos, seguimos en el estudio de esta preciosa palabra maravillosa que el Señor nos muestra. El Señor comienza a mostrarnos que el cumplimiento de su palabra es real y que se va a cumplir cada una de las cosas que Él dijo, que su palabra, por eso se llama, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque se va a cumplir todo y aún se va a seguir cumpliendo todo hasta el final del tiempo, ¿cierto? Y todo cuando todo se ha cumplido, entonces el Señor va a estar con nosotros en la vida eterna por una eternidad, ¿sí? Entonces nunca se apartará, nunca es nunca. Nunca es nunca, dice el Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Sí? Vamos de una vez a continuar con el Salmo 119. ¿Sí? Continuamos con el Salmo 119. Vamos al Salmo 119, versículo 20. Salmo 119, versículo 20. Continuamos, mire, no recuerdo, en realidad sí habíamos visto ya qué dice el Salmo 119, ¿sí? Para retomar, voy a leerlo desde ahí, desde el versículo 1. Miren la insistencia que hace el Señor en su palabra de guardar los mandamientos, de seguir lo que Él dice, de guardar sus testimonios, sus preceptos, sus ordenanzas, y lo insiste, y lo insiste, y lo insiste. Es el salmo más largo que hay, ¿sí? Es largo, largo, ¿cierto? Entonces eso era un cántico. ¿Y qué está insistiendo? Ya vamos a ver, mire, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. O sea, los que andan en perfección de camino son los que andan en la ley del Señor, ¿cierto? Bienaventurados los que guardan sus testimonios, todos, y con todo el corazón le buscan. ¿Cómo lo busco? Pues a través de su palabra, el cumplimiento de lo que Él ha mandado, ¿cierto? Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. A nosotros nos enseñaron otra cosa. No, eso es Antiguo Testamento, eso ya no. Entonces, acá dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, ¿cierto? Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Cuando el Señor ordena mi vida, comienzo yo a guardar los estatutos del Señor, su palabra, lo que Él ha mandado, ¿cierto? Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Sí? ¿A dónde iba? Venga, se me corrió esto de acá, perdón. Bueno, en el 8, ¿cierto? En el 8. No me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿sí? No, es que el niño necesita psicólogo. No, el niño necesita que le enseñemos la palabra del Señor, ¿cierto? ¿Cómo limpiará el joven su camino y cómo corregirá el joven su camino? El Señor nos advierte que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Cuando nosotros éramos muchachos también éramos necios y estábamos ligados, y que eso está ligado en nuestro corazón cuando uno es muchacho, adolescente. Adolecemos de muchas cosas, ¿cierto? Dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Acá nos da la respuesta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Por eso hay que predicarles, hay que darles ejemplo, hay que darles buen testimonio a los hijos, para que cuando dejen esa época de juventud que está ligada a la necedad de sus corazones, así como al de nosotros cuando éramos jóvenes, van a recordar y va a haber una semilla sembrada. ¿Sí? ¿Cómo se limpiará toda esa necedad que desarrollamos? Con guardar tu palabra, ¿sí? Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Sí ve lo que se pide? No me dejes desviarme de tus mandamientos, ¿sí? Uno le pide por todas las cosas que le arregle la situación, que le dé esto, que le dé lo otro, que le ayude, que lo sane, que le dé plata, que le dé trabajo, que le dé esposo, esposa, que me dé, mire, una situación, yo quiero salir del país, yo quiero volver al país, yo quiero hacer esto y lo otro, ¿sí? Dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Eso debería ser algo de todo, la base de nuestro corazón,
Debería ser, Señor, no me dejes desviarme de tus mandamientos. No me dejes, por favor, ¿sí? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca, ¿sí? Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras, ¿sí? Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra, ¿sí? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Sí? Dice, no encubras de mí tus mandamientos. ¿Sí ven la forma tan diferente de orar? La forma tan diferente de alabar al Señor, la forma tan diferente de pedir al Señor, ¿sí? Entonces, regálenme un momento, yo busco algo que el Señor me muestra. Regálenme un momento, por favor. Bueno, voy a tratar de recordar esa que me parece muy bonito, que es la descripción tan corta de la vida de una persona que desnudo, salí del vientre, ¿sí? El Señor da, el Señor quita, ¿sí? Y así volveré allá, ¿sí? Entonces, esa es la definición córtica de la vida de un hombre, ¿cierto? Que el Señor nos dio todo desde que salimos del vientre, incluso desde antes, hasta que vamos a morir, ¿cierto? Él nos ha dado todo, todo lo que tenemos es por Él. Entonces, básicamente el Señor nos da todo. Dice, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo, ¿sí? Dice Mateo capítulo 6, versículos 31 y 32, ¿cierto? ¿Qué deseo? ¿Qué le pido? ¿Qué le pido al Señor? ¿Qué le pido? ¿Qué anhelo en mi corazón? Que Dios me regale. Dice acá, en tus mandamientos meditaré, no me olvidaré de tus palabras, guarda, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra, ¿sí? Abre mis ojos, no encubras de mí tus mandamientos, ¿sí? Hazme cumplir tus mandamientos. Entonces, ¿qué le pedimos? Uno está afanado con muchas cosas de este mundo, ¿cierto? Entonces, Mateo 6:31 dice, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, cuando esta información llega, yo tengo que comenzar a reevaluar cómo estoy orando, qué estoy anhelando para mi vida, ¿sí? ¿Qué le estoy pidiendo yo al Señor? No, Señor, es que esto que mire, que ayúdame para que esto me salga bien y esta empresa. Pero dice el Señor, mire, cosas tan básicas como qué comer, tener agua para beber o qué beber o qué ponerse. No, es que mis hijos necesitan, yo tengo que mantener a mis hijos, tengo que darles a la educación y tengo que darles también el vestido. Entonces todo, dice el Señor, el Señor, el Señor dice, no se afane, no se afane, no se afanen, no se afanen diciendo estas cosas. Dice, porque los otros que no creen, ellos están buscando eso. Y de eso se trata el bienestar de este mundo, ¿cierto? El bienestar de este mundo es que usted tenga lo que necesita, pero dice el Señor, no se afane, no se afane. Dios sabe de qué tenemos necesidad,
¿cierto? Entonces, si yo le voy a pedir al Señor, Señor, hazme respirar hoy, a ver, el Señor sabe eso, por eso me da la capacidad de respirar, Él ya lo tiene determinado, ¿cierto? El día que deje de respirar, pues el Señor sabe cuándo me voy a morir yo, ¿cierto? Entonces, que vayamos un poco más profundo en la palabra del Señor y busquemos las cosas que en realidad son importantes. No se afanen, no nos afanemos, no nos afanemos. Los gentiles buscan eso, pero ustedes, nosotros no tenemos que estar pendientes de eso porque el Señor es el que nos cuida, Él tiene cuidado de nosotros y sabe de qué tenemos necesidad, ¿cierto? Entonces, miren, volviendo ahí al Salmo 119, continuamos en el versículo 21. Dice, reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Ahora, ¿qué es una maldición? ¿Qué es una maldición? ¿Qué es ser maldito? El Señor dice, cuando habla de las bendiciones y de las maldiciones, es básicamente el comportamiento del hombre que genera bendición o maldición. ¿Por qué? No es que el hombre cree la bendición, no, es acogerse a lo que Dios dice o no acogerse, ¿cierto? Hay bendición en que usted obedezca al Señor porque las cosas van a salir bien, porque así funciona el universo que Él creó, ¿sí? Él creó el universo, Él lo dispuso de esta forma, hay unas normas que rigen la existencia del hombre en el mundo, ¿cierto? Entonces, el Señor, hay bendición en entender esas cosas y seguir el camino que el Señor dice porque Él conoce, ¿cierto? Y la maldición es sencillamente no escuchar eso. Viene maldición. Mal decir es cuando el Señor dice las cosas malas que le van a pasar a las personas que no obedecen. ¿Por qué? Porque es que Dios es autoritario. No, porque es que el Señor tiene toda la autoridad para decir, esto está bien y los que lo hacen les va a ir bien porque esto es lo que yo he diseñado para el beneficio del hombre. Y esto está mal. Y si no tienen en cuenta mi palabra, pues van a recibir maldición, les va a ir mal. De eso se trata la maldición, ¿cierto? Romanos 2:6. En Romanos 2:6. Bueno, esto lo tenemos para más adelantico leemos, porque este pasaje es importante analizarlo a la luz del Salmo 119 más adelantico. Regresemos acá, dice, bueno, ya entendiendo qué quiere decir esto de los malditos, pues estar en maldición es estar en desobediencia. ¿Por qué? Porque no me acojo a las cosas como funcionan, ¿cierto? No con la corriente de este mundo, sino como en realidad funcionan física y espiritualmente, ¿cierto? Físicamente podemos entender muchas cosas y las analizamos que si usted, por ejemplo, se somete mucho al sol, se va a oscurecer su piel y tiene peligro de que los rayos X y que de los rayos ultravioleta, un poco de cosas, y la gente entiende eso. Sí, entonces no hago eso porque me puede generar algo malo, ¿sí? O si fumo mucho todos los días, entonces me puede dar cáncer y es malo. Bueno, o sea que eso tiene un comportamiento, que el realizar esas cosas me va a llevar a un deterioro, a un castigo, a un sufrimiento y a la muerte, ¿cierto? Así se entiende sencillo, ¿cierto? Pero cuando el Señor lo dice, entonces no lo queremos hacer porque eso es religión. No, eso no es religión. Eso es el que destinó todas las cosas, el que determinó cómo funciona todo, nos está explicando por pura misericordia, por pura gracia, esto funciona de esta forma. Esto es lo que está bien y esto es lo que está mal, ¿cierto? Entonces, los que se desvían del mandamiento del Señor es por soberbia y caen en maldición, ¿sí? El Señor habló unas cosas malas, dijo unas cosas malas que iban a pasar a los que pues no caminan de la forma correcta, ¿cierto? Entonces, mire, Lucas capítulo 12,
que se desvían. ¿Qué es desviarse de los mandamientos del Señor? Desviarse, desviarse, salirse del camino, ¿cierto? Lucas capítulo 12, versículo 46 al 48, mire lo que dice, algo muy importante, algo muy, muy importante. ¿Alguien me lo lee, por favor? Mauricito, yo. Buenos días. Ah, Glorita, el Señor Jesús me la bendiga. Glorita, léamelo, por favor. Entonces, es Amén. Lucas capítulo 12, versículos del 46 al 48. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. Amén, amén. El Señor Jesús me la bendiga, mi Glorita Bella. Entonces, Amén. mire, ¿qué pasa? Aquí hay algo muy importante. Nosotros estamos recibiendo educación. Nosotros estamos recibiendo educación en el Señor, ¿cierto? Aquí está hablando de uno que es siervo, ¿sí? Nosotros no, yo, el Señor, eso, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿cierto? Pero hay una responsabilidad grandísima, hay una responsabilidad, un testimonio que tenemos que ser celosos en cuidar, que tenemos que tener en cuenta siempre el testimonio que debemos dar, ¿sí? Vendrá el Señor de este siervo en un día que no espera, la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Pero ¿cómo así si es siervo del Señor? ¿Lo va a poner con los infieles? O sea, ¿se perdió? ¿Se perdió? ¿Cómo así? Dice, y ahora explica por qué. ¿Cómo es el siervo? Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, ¿cuál es la voluntad de nuestro Dios? ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad de nuestro Dios? Nuestra santificación. Él dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Sí? Sin santidad nadie verá a Dios. Aquí está diciendo eso. ¿Sí? ¿Qué es ser santo? No es el muñeco que nos enseñaron en el catolicismo. No. Ser santo es apartarse de las cosas que no me convienen en este mundo. Aquí hay una explicación de cómo funciona todo. Me vengo y me acojo a esto, a la palabra de Dios que creó todo. Pero el mundo me dice, no, eso no es así, tranquilo, que acá hay más gozo, más disfrute, y aquí hay dinero, aquí hay placer, aquí hay todo lo que usted quiera saber, pero eso es pasajero totalmente, ¿cierto? Puede disfrutar unos tiempos, unos años de pronto, pero va a llegar el tiempo en que tiene que dar cuentas. ¿Cómo funcionó usted en este universo que no le pertenece? ¿Reconoció a su creador? ¿Obedeció al que lo creó? Nos fueron dadas todas las cosas, ¿cierto? Entonces, aquí dice que un siervo conoce la voluntad de su Señor. Nosotros ya conocemos que debemos estar cada vez más santificados, ser más santos, apartados de esas cosas, dejar de estar anhelando lo que el mundo anhela, dejar de estar hablando como el mundo habla, dejar de estar haciendo como el mundo hace, ¿sí? Pensando todo el comportamiento de nosotros. Dice, el siervo, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ¿cierto? Ni hizo conforme a su voluntad. Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿sí? Y vuelve la situación de que los mandamientos son para cumplirlos. El mandamiento del Señor es una misericordia grandísima, inmensa, que el Señor nos permita ver cómo es que yo puedo hacer las cosas bien. ¿Sí? No, el Señor dice esto y hay que cumplirlo. ¿Por qué? Para beneficio mío, para mi salvación. Eso es un regalo demasiado grande que tengo que cuidar, ¿cierto? Entonces dice que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad. O sea, nosotros ya conocemos que hay unos mandamientos, conocemos que Dios es uno, conocemos que no tenemos que hacernos imágenes,
¿sí? No tener idolatría, no solo con imágenes, sino con la avaricia, que es idolatría, amor al dinero, todo eso. Conocemos que el Señor nos dice que hay que guardar el día de reposo, ¿sí? Desde que se mete el sol el viernes hasta que se mete el sol el sábado. Es el día, no es suyo, es del Señor, porque hay una razón, porque en ese día el Señor descansó. Entonces, si el Señor nos está dando ejemplo, pues tenemos que seguirlo a Él, ¿sí? Ese es el día para descansar. ¿Cuál es cuál es el mandamiento? Descanse en el Señor, descanse en el Señor. No trabaje, no se preocupe de nada más, sino este es el día del Señor. Ocupémonos en descansar de nuestros trabajos, de nuestra obra y el Señor. Entonces, cuando ya conocemos estas cosas, y no las hacemos, ¿sí? Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué va a pasar? Ahí viene el problema. Entonces, ahí viene la tribulación, ahí viene todo el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, recibirá muchos azotes. Azotes. Entonces, eso yo no lo quiero para mis hermanos. Yo quiero que la edificación llegue y que nosotros cumplamos sus mandamientos. Entonces, ¿cómo voy a anhelar eso? Que el Señor coja algo, no, enfermo, que no le salieron las cosas bien, que se le cayó todo, que perdió esto, que perdió lo otro. Sí, el Señor, pero mire, hay cosas que nosotros, sí, el Señor es obra del Señor, claro que sí, pero no nos podemos quedar solo siendo testigos de que a ese lo está castigando o a esa la está castigando, porque tenemos que entender qué es lo que está pasando. Cuando entendemos qué sucede, pues es más fácil encontrar la solución. Pero no, es que el Señor me está probando y pues sí, vienen las pruebas, pero ¿por qué vienen las pruebas? ¿Por qué vienen las pruebas? Muchas veces viene por esto, por esto. Dice, bienaventurados los que por causa de mi nombre sean vituperados y digan toda clase de mentiras, ¿cierto? Cuando hablen mal de nosotros, pero eso no es verdad, bienaventurados. Pero el problema es cuando hablan mal de nosotros y sí es verdad, ¿sí? No, es que están hablando de usted. Ah, sí, del Señor hablaron. Sí, pero es que el Señor estaba mintiendo. De lo que uno tiene que ponerse a pensar. No, si hablaron del Señor, ¿cómo no van a hablar de mí? ¿Cómo me voy a comparar yo con el Señor Jesús si Él no hizo nada malo? Si están hablando de mí, y es cierto lo que están diciendo, que yo he cometido errores, que no he tenido un buen testimonio, pues mire lo que pasa. Recibirá muchos azotes, dice el Señor. ¿Cierto? Más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, ¿sí? Cuando no se conoce la ley antes de que el Señor llegue a nuestras vidas, ahora ya conocemos, ¿cierto? Por eso no recibimos tantos azotes, ¿sí? Será azotado poco, por eso hemos sido azotados poco, ¿sí? Azotados poco porque no conocíamos y estábamos andando en inmundicia, estábamos muertos en delitos y pecados, ¿sí? Pero hemos sido azotados poco porque no conocíamos, pero ahora ya conocemos. Dice, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Nuestro comportamiento tiene que ser cada día mejor, no estar cayendo en los mismos errores, hablando de la misma forma, pensando en las mismas cosas, anhelando las mismas cosas vanas y vacías de hace 5 o 10 años, ¿cierto? Porque ya conocemos, el Señor está demandando más, el Señor está invirtiendo una verdad en nosotros y esa verdad tiene que dar fruto. Yo no estoy hablando de invertir plata, no, el Señor ha invertido su semilla en nosotros, ¿cierto? Esa semilla tiene que germinar y dar fruto. Ahí está la parábola de los talentos, ahí están una cantidad de parábolas que hay que dar frutos. ¿Sí? Ese fruto es el testimonio, que nuestra vida sea luz que alumbre a los hombres. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio habla de la verdad del Señor, ¿cierto? Que nuestro comportamiento ha cambiado, que ya lo que hacíamos mal ya no lo hacíamos. Si robábamos, el que roba no robe más, sino trabaje, ¿sí? El que miente ya no mienta más, ya no miento, tengo que no mentir más, ¿sí? Porque dice, mire el problema, conociendo, no nos preparamos y no hicimos conforme a la voluntad del Señor, ¿sí? Y la voluntad del Señor es que cumplamos su palabra, que obedezcamos su voz, ¿cierto? Dice, mucho se le demandará y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Nosotros ya conocemos,
el Señor demandará más de nosotros, ¿sí? Nosotros llevamos, los que ya llevamos más tiempo, nos demandará más a nosotros, ¿cierto? El hermanito que está comenzando, gloria al Señor, pero a medida que vaya conociendo de todas estas cosas, ya conocemos. Es como cuando usted se da cuenta y el médico le dice, no, es que esa forma de comer o esa forma de comportarse o esa forma de no dormir o esa forma de estresarse es lo que le está haciendo daño, ¿cierto? Ah, ¿era eso? Ah, entonces yo voy a corregir, ¿cierto? Porque es una cuestión de salud y pues yo tengo, eso es fácil de entender, ¿cierto? El Señor también nos dice lo mismo, no mienta, no mienta. El motivo por el cual usted está teniendo problemas en su vida es porque su vida está basada en mentiras, ¿cierto? En anhelos vacíos, ¿cierto? En la belleza pasajera, ¿cierto? Todas estas cosas es lo que el Señor nos dice. Y entonces tenemos que decir, esto está mal. Señor, claro, claro, vamos a corregir. Ayúdame, Señor, ayúdame a perseverar, sea como sea la situación, ayúdame a no volver a mentir, ayúdame a no volver a adulterar, ayúdame a no codiciar lo que no es mío. Señor, ayúdame a hacer las cosas bien. ¿Se acuerdan que acabamos de leer en el Salmo 119? ¿Sí? Ayúdame a cumplir tus mandamientos. Anhelo, mi corazón anhela esas cosas, que tú me guíes, que tú me enseñes, que tú me hagas caminar en tus caminos, que me hagas cumplir tus preceptos, que me hagas aprender tus testimonios, todo eso, ¿sí? Entonces, que no es eso de comer y que voy a comer y de qué me voy a vivir y que todo eso, porque eso es lo que la mayoría de la gente está pensando, por eso se esfuerzan y trabajan y hacen de todo sin tener a Dios en sus corazones, en sus vidas, pero eso es una vida vacía, porque cuando mueran van a perecer. Esa es la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. Ahora volviendo al Salmo 119, miremos el versículo 22, ¿cierto? El Salmo 119, versículo 22. ¿Quién me lo lee, por favor? Pastor, el Amén. Salmo 119, versículo 22, la palabra del Señor dice: aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. ¿El Amén. 22 solamente? Sí, señora. Sí, señora. Bueno. Sí. Aparta de mí el oprobio, que significa algo así como ser avergonzado, ¿sí? Y ese es el problema, que los que no guardan el mandamiento del Señor van a ser avergonzados el día del juicio del Señor. Por ejemplo, usted imagínese, no sé, de pronto nos ha pasado alguna vez que uno está y diga mentiras o diga cosas que no son, y llega un momento en que lo descubren delante de todos, no, pero lo que usted está diciendo es mentira, y queda uno avergonzado delante de los demás. A mí de pronto me ha pasado muchas veces antes y todo, y queda uno avergonzado. Eso es lo que dice aquí el Salmo: aparta de mí esa vergüenza. ¿Por qué? Y el menosprecio que el Señor le dice: no los conozco, los menospreció, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, dice el Señor, que no cumplieron la ley, no cumplieron la ley de Dios. Esa palabra hacedores de maldad significa sin ley, ¿sí? Anomos, sin ley, ¿sí? Hacer maldad significa estar sin la ley del Señor, no hicieron el bien que se menciona en la palabra del Señor. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. ¿Y qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos con eso? Isaías 3, 10 y 11. Vamos a mirar aquí tres versículos. Pues, ¿qué ganamos haciendo el bien entonces? Porque es que todo eso dice el Señor. Isaías 3, 10, 11. Vamos a mirar Hebreos 11, 6. Y vamos a mirar también Romanos capítulo 2, versículo del 5 al 11. Entonces estamos en Salmo 119, 22. Vamos a mirar Isaías capítulo 3, versículo 10 y 11. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y Romanos capítulo 2, versículos del 5 al 11. Entonces, ¿qué dice Isaías? Alguien léamelo, por favor.
Amén, pastor. Mi hermana, el Señor la bendiga. Amén. Dice la palabra de mi Señor Jesús en Isaías 3, 10 y 11. Decía el justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Amén. Amén, amén. Entonces, ¿qué recompensa tendremos? Entonces a usted le toca decir al justo que le irá bien. Entonces, no, a usted es justo, usted le irá bien. Pero ¿qué pasa? Y no, que es que usted es impío y le irá según las... ¿Qué pasa? Hay que entender estas cosas con mayor profundidad. Nosotros no conocemos el corazón de las personas. El único que conoce el corazón y la mente de las personas es el Señor Jesús. No hay otro. Solo tú conoces la mente y el corazón del hombre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debo yo? Pero a decirle al impío o decirle al justo. Entonces, ¿quién es justo y quién es impío? La forma correcta es, así dice el Señor. Decida al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá porque según las obras de sus manos le será pagado. La forma correcta es decir eso que dice la palabra del Señor. Si es impío o es justo, el Señor lo sabe. Nosotros podemos ver unas obras, sí, pero hay algunos engañadores. Entonces hay personas que uno ve, pero no conoce sus corazones. Yo veo unos frutos, pero no sé si son pasajeros o van a perseverar para siempre. ¿Cierto? Entonces, la forma correcta de predicar la palabra es, así dice el Señor. El Señor dice, decida al justo que le irá bien porque comerá los frutos de sus manos. Ay del impío, mal. Sencillo, ¿cierto? Se evita uno el tener que estar interpretando las cosas, ¿cierto? No, es que ese se ve, no, yo no sé. Yo puedo ver unas obras y dice el Señor, por sus frutos los conoceréis, pero también dice que van a venir engañadores, ¿cierto? Entonces, para yo no tener el problema de ir a hacer un juicio, un juicio, ¿cómo es que se dice? Con juicio injusto, ¿sí? Juzgad con justo juicio, dice el Señor. Juzgad con justo juicio. Pues para yo evitarme hacer un juicio con injusticia, porque no conozco todas las cosas, sencillamente predico la palabra, el Señor dice esto. No, que es que yo tengo estas, el Señor dice esto otro, ¿sí? El Señor, no soy yo el que estoy juzgando, no me ha levantado el Señor para ser juez, para salvación o condenación. Él es el único que va a salvar o condenar, ¿cierto? Lo que uno debe decir, aquí dice esto, el Señor dice que así son las cosas, ¿cierto? Entonces, Hebreos 11:6, ¿alguien me lo lee, por favor? ¿Un voluntario o una voluntaria? Palabra del Señor Jesús, pastor. Dice, Amén. en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios, tiene que creer en Él. Tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Amén. Amén, 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 amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué vamos a lograr con esto? Dice, sin fe. ¿Y esto, fe en qué? Fe no es como que yo anhele una cosa con todo y que se cumpla. No, eso es un anhelo de su corazón. La fe tiene que está basada en la verdad, en la seguridad de que lo que dice el Señor es cierto. La fe no es algo como efímero, ¿cierto? No, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Por ejemplo, cuando una persona asiste y sí lee, se siente muy bien en la congregación, pero todavía está creyendo que venimos de un mono, cuando el Señor dice que Él es nuestro creador. Entonces hay unas cosas que no cuadran. Entonces, venimos de Dios o no venimos de Dios. Entonces comienzan a mezclarse unas cosas. No, pues sí, es que esto es con lo otro. No, la palabra de Dios es única, ¿cierto? Entonces yo tengo que creer como el Señor me dice, ¿sí? O si no, pues no hay fe. Ahí es una alegría de pronto por reunirse cada 8 días con las personas y que se siente una energía chévere, así como el mundo habla y todo, que no, es como chévere, ¿no? Es espiritual y todo,
Entonces, pero no están sabiendo en qué está basada su fe, si en realidad fe en la verdad o no, ¿cierto? O es un beneficio emocional, que es otra cosa diferente, ¿cierto? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que si vamos a acercarnos al Señor y pensar todavía que el Big Bang y que venimos de otra cosa, que la ciencia y que yo no sé qué, no, pues sencillamente el Señor dice que tenemos que entender y creer que Él existe, que Él hizo las cosas como Él dice que las hizo. Entonces, esas cosas y que es galardonador de los que le buscan. Ese es el galardón del cuando estamos buscando al Señor. Entendemos que lo buscamos porque Él nos está atrayendo. Eso, el Señor es imagínense ese galardón tan grande, ese regalo, esa recompensa por creer en su palabra, ¿sí? Por buscar hacer sus mandamientos, así como dice, Señor, perfeccióname cada día más, muéstrame tus mandamientos y guardaré tu ley, cambia mi vida, ¿sí? Para guardar tus mandamientos, enséñame, ¿sí? Es galardonador de los que le buscan. Romanos 2.5, 2.5. Ahorita sí le damos Romanos, ¿sí? ¿Qué buscamos? ¿A quién, por ejemplo, no le gustaría ser inmortal? Yo creo que a todos nosotros, wow, ¿se han preguntado? Nos hemos preguntado, ¿me gustaría ser inmortal? Y entonces, generalmente se vienen los conceptos no de la palabra de Dios, sino de las películas, Highlander, el inmortal. Entonces, o los vampiros de Crepúsculo, que son inmortales, ¿cierto? Que no mueren, ¿cierto? Entonces se viene una idea totalmente errada porque pues nuestro corazón se ha ido en pos de esas cosas, de la mentira. Entonces tenemos que comenzar a sacar todas esas cosas, esa basura que hay en nuestra vida, ¿cierto? Y comenzar a venir acá. La inmortalidad sí existe, pero no en los vampiros o en Highlander o todas esas películas falsas que son mentiras, ¿cierto? Son mentiras, ¿cierto? Entonces, ¿qué anhelo? Me gustaría tener gloria, ser honrado, o sea, por honra de muchas personas, ¿sí? Tener gloria, honra e inmortalidad. El Señor es galardonador de los que le buscan. ¿Cuál es el galardón? Dice Romanos 2.5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿sí? Conforme a sus, ¿acuerdas lo que leíamos en Isaías? Decida el justo que le irá bien porque comerá los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá porque según las obras de sus manos le será pagado. Aquí está hablando de eso mismo, ¿sí? El cual pagará a cada uno según sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, perseverar en bien hacer es obedecer lo que el Señor dice, obrar bien, tener en cuenta todos sus preceptos. Perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Eso es lo que debemos buscar nosotros, enfocarnos en que sí hay vida eterna, ¿sí? Hay inmortalidad, ahí vamos a ser glorificados, vamos a ser cambiados de esta naturaleza, ¿sí? Naturaleza que pecaminosa y naturaleza que perece, ¿sí? Honra e inmortalidad, el Señor nos va a honrar con la vida eterna, con poderlo ver al Creador tal como Él es. ¿No les gustaría eso? A mí eso me tiene, mejor dicho, feliz, porque eso es lo que yo busco, gloria, honra e inmortalidad, pero no como la de los hombres, que es perecedera, que es vana. La gloria que busca la gente es ser un Instagramer famoso y ganar mucho dinero cada vez que coloque algo. O ser la chica más bonita, tener todas las cirugías y todo eso, entonces ser la más, sabiendo que eso es pasajero. No, yo no quiero de eso, yo quiero es de la gloria que da el Señor, ser glorificado, que cuando Él venga mi cuerpo sea transformado, ¿cierto? De que ya no sea de carne y sangre, porque la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos, no de esta forma, ¿cierto? Es como el Señor nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados y nos vamos a ser revestidos de ese tabernáculo espiritual, de ese tabernáculo celestial que va a ser el cuerpo que nos va a ser dado. ¿Se acuerdan que el Señor decía que en la casa de mi Padre muchas moradas hay? ¿Sí? Voy a buscar morada para vosotros. Eso es lo que el Señor iba, ¿sí? Se iba a glorificar. Voy al Padre
Cuando él dijo voy al Padre, quería decir que iba a tomar su posesión como Padre, ¿sí? Y va a preparar todo eso que está dicho en la Escritura, que vamos a ser transformados y vamos a ser revestidos del tabernáculo permanente, ¿sí? Un cuerpo que no va a morir, que no va a sufrir, que no va a tener sed, que no va a cansarse, que el sol no va a quemar. Hasta eso dice el Señor, que el sol no los quemará. Hasta eso que el sol no los hará daño en la vida eterna, ¿sí? Entonces, gloria, honra e inmortalidad, eso yo anhelo para mi vida, así como lo dice el Señor. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. Contenciosos quiere decir que contienden todo el tiempo, están peleando y no obedecen a la verdad. La gente que siempre tiene una excusa y comienza a contender porque no quieren entender ni escuchar, tienen comezón de oír cuando se les habla de la palabra del Señor. Ese es el fin. Son contenciosos y no obedecen la verdad. Siempre le van a sacar una disculpa para contender, para formar discusión. No, pero es que a mí no me parece que Dios haga, pero ni siquiera conocen a Dios. Ni siquiera saben qué es Dios, quién es, por qué manda lo que manda. Eso es lo que el Señor nos regala a nosotros, ¿cierto? Contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, ¿cierto? Entonces, eso es lo que anhelamos, eso es lo que estamos pidiéndole al Señor, ¿sí? Yo eso es lo que anhelo, eso es en mi vida y le pido al Señor que me ayude a pedirle cada día mejor, cada día de una forma que Él se agrade de lo que yo le pida, que no le pida cosas para este mundo porque pues el Señor sabe de qué tengo necesidad. Señor, dame agua hoy, Señor, dame agua. El Señor sabe que yo necesito agua para vivir en este mundo, ¿cierto? Sea para tomar o para bañarme. Entonces, en lugar de pedir agua, pidámosle, Señor, ayúdame a darte las gracias de la forma correcta, que te agrades de mí porque yo soy agradecido contigo por todo lo que me das, no solo el agua, sino ayúdame a tener sabiduría para entender por qué no me diste agua hoy. Ayúdame a entender y tener sabiduría y entender la misericordia tan grande que has tenido cuando me revelas que tienes unos mandamientos que yo debo cumplir. ¿Cierto? Ayúdame a ser agradable delante de ti, que todo lo que yo haga, diga, piense, oiga, anhele, sea agradable delante de ti. Eso ya es más sabiduría, ¿cierto? Entonces uno no le, Señor, dame agua, ¿no? Pues que el Señor da el agua, claro que sí, pero hay cosas mucho más sabias, hay una forma mucho más sabia de pedir al Señor. Sabiduría, misericordia para para mis amados, ¿cierto? Sabiduría. Pidamos eso, que cumpla yo tus mandamientos, Señor, que esté yo contigo en tu santo monte, Señor, y more yo por largos días, como dice el Salmo, por largos días de por toda una eternidad, que yo esté allá en tus atrios celebrando cuando tú vengas. ¿Sí? Gloria al Señor. Entonces, volviendo al Salmo 119, el Salmo 119, versículo 23. Salmo 119, versículo 23. ¿Alguien lo lee, por favor? 23 y 24. Amén, pastor. Amén. ¿Con quién Sí, hablo señor. yo? Con Graciela. Mi hermana Graciela, el Señor la bendiga. Bueno, 23 y 24, la palabra del Señor dice: príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Amén. Entonces, cuando yo tengo aflicción, cuando vienen a hablar contra mí, medito en los estatutos del Señor. Los testimonios del Señor, o sea, la palabra de Dios es mi delicia. ¿Sí? Busco consejo para todo en la palabra del Señor, o voy a Google, o voy al horóscopo, o voy al psicólogo, ¿cierto? Entonces, esto está pasando en mi vida. La palabra de Dios es mi delicia.
eso dice que es lo correcto acá en el Salmo, pues tus testimonios son, a eso debemos llegar, eso es lo que yo anhelo para mi vida, que la palabra del Señor sea delicia, sea gozo, sea un disfrute grandísimo, porque un regalo inmenso de cómo funciona todo, de la razón de ser de las cosas, la verdadera ciencia del Altísimo, como dice el Señor, el conocimiento del Altísimo es la verdadera ciencia, eso es ciencia, conocimiento del Altísimo. Entonces, eso es lo que me dice acá, que tus testimonios son mis delicias, a eso debo llegar. Que cuando yo tenga un problema, vaya y busque consejo en la palabra del Señor, ¿sí? No tiene que ver exacta y estrictamente con que yo me sienta a leer, no. Cuando busco el consejo de una persona que conozca la palabra del Señor, mira, me está pasando esta situación, una persona que usted vea que le va a hablar de lo que, pues el Señor dice que debemos hacer esto de esta forma, de pronto es que esto pasa porque el Señor dice esto y esto y esto. Mire que miremos, analizamos de acuerdo a la luz de la palabra del Señor que el Señor dice esto y esto. Eso es buscar consejo en la palabra del Señor, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando uno va a un psicólogo, pues ellos le van a dar un consejo de acuerdo a cosas que perecen y que ni siquiera ellos pueden, no, que la psiquis y que eso, el subconsciente y el inconsciente, y entonces, pero son cosas que ni siquiera ellos pueden comprobar, ¿cierto? No hay una certeza de que eso sea el remedio. No, hay muchas cosas y ellos manejan su propia ciencia, pero es una ciencia que es pasajera. No garantiza que la persona va a sanar ni nada, ¿cierto? Hay un engaño permanente en esas cosas, ¿cierto? Entonces, dice el Señor que yo vaya dice, tus testimonios son mis consejeros, tu palabra es de donde yo recibo consejo, porque estoy mal, porque me siento triste, porque no me salen las cosas bien, porque peleo tanto con mi esposa o las mujeres pelean tanto con el esposo, porque mis hijos no me obedecen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no, pero ¿por qué el muchacho está tan rebelde? Es que el Señor dice que la necedad está ligada al corazón. O sea que es por la época que está viviendo. ¿Cómo hago para que mejore? Que cumpla sus mandamientos. O sea, tengo que enseñarle. Educa al niño y aun cuando fuera viejo, no se apartará del camino del Señor. Sí, entonces, si ven, el consejo viene de acá. No, ustedes buscan la respuesta en otro lado. No, es que déjelo ser, déjelo que él haga lo que diga. Cuando se ofusque, déjelo que identifique que tenga su propia identidad. Si quiere sentirse o autopercibirse como mujer, está bien. Imagínense, el niño. Y la niña, si quiere autopercibirse como usted, apóyelo y dele. No es así. El consejo viene de acá. Entonces, ¿es la palabra del Señor mi consejero o es el mundo mi consejero? El mundo va a perecer, entonces el consejo del mundo va a perecer también y vamos a morir y vamos a perder nuestra alma. Pero si escucho el mandamiento del Señor y ese es mi consejero, pues entonces vamos a tener vida eterna, ¿cierto? Eso dice el Señor. Es más, así comienzan los salmos, todos los salmos que son cánticos, son canciones, cosas que eran cantadas, ¿sí? Ahí lo importante no es la música, sino lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? La música, por algo el Señor no la dejó consignada, la forma de leer, cómo se cantaba, qué afinación tenía, cómo iba la melodía, qué acordes, qué instrumento la acompañaban, dónde está, no dice nada de eso, no dice nada de eso. La música es un vehículo grandísimo que puede hacer muchas cosas. Si se usa de la forma correcta, va a servir para beneficio, bienestar, alabanza al Señor, ¿cierto? Pero si se usa de la manera incorrecta, pues nuestra vida se va a ir cada vez más al reggaetón, al perrea y a todo lo que dice la música y a todo basura, ¿cierto? Entonces, tenemos que apartarnos de esas cosas, ¿cierto? Porque lo que dice acá es la palabra. ¿Qué dice comenzando el primer salmo? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, o sea, no hizo lo malo, sino que, ¿qué es lo bueno? ¿Sí? Lo contrario, sino que en la ley del Señor está su delicia. Eso es bienaventurado. Nuestro amado pastor Luis Eduardo nos habló y nos explicó detalladamente durante varias semanas qué era eso de ser bienaventurado. Macarios, que es la palabra que dice Macarios en hebreo.
¿cierto? ¿Qué es eso de ser bienaventurados? ¿Sí? Acá dice que los que en la ley del Señor está su delicia, que yo me regocijo, el Señor que me corrija, que yo tengo esta ley como cierta, esta palabra que es cierta, que va a suceder y que van a venir todas esas promesas, que todos esos galardones que el Señor está describiendo acá, ¿cierto? Entonces, bien, en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Uy, pero yo para pasármelo todo el día y toda la noche meditando en la Biblia, ¿por qué? Si esto es nuestra base, yo aplico la palabra de Dios a mi trabajo, a mi relación con mi esposa, a mi forma de educar a mis hijos, a mi forma de disfrutar. ¿Por qué no? Es que en el trabajo tengo y uno comienza a pensar en el trabajo, ¿no? Pero el Señor dice que lo haga como para Él. Ahí estoy meditando en lo que dice el Señor. Así esté pensando en otras cosas, estoy aplicando la palabra del Señor. Está meditando de día y de noche, ¿cierto? De día y de noche. Que estoy disfrutando con mi familia. Gloria al Señor porque tú dijiste que herencia del Señor son los hijos. Estoy meditando en la palabra del Señor, aplicándola a cada uno de los aspectos de mi vida, ¿cierto? Entonces, si ven, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Que sea mi consejero, que sea mi consejero, que pueda meditar yo en su ley de día y de noche, ¿sí? De día y de noche. En la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Sí ven cómo nos cambia el concepto de todo eso? ¿Qué debemos pedir? ¿Cómo debemos pedir? Pero todo está totalmente ligado a cumplir el mandamiento del Señor. No hay forma de hacerlo sin tener en cuenta el mandamiento y la palabra del Señor. No hay forma de ser ganadores si no es teniendo la palabra del Señor de primero, cumplir su mandamiento. Mire todo lo que dice, que el siervo que dice y no se preparó, no hizo conforme a lo que el Señor quería que hiciera, ¿sí? ¿Qué pasó? Azotes, azotes, ¿cierto? Todo el comportamiento tiene que estar mejorando en todos nosotros. El mal genio, la mala forma de responder, la pereza, la soberbia, la ira, la maledicencia. Nuestra boca tiene que ser limpiada. El Señor viene a limpiarnos, ¿sí? Él dice que Él es el agua con la cual somos lavados y purificados, ¿sí? Por ejemplo, usted no se baña para quedar igual. Usted no se baña después de tener una temperatura acá en estos días que ha subido como hasta 45, algo así, grados. Usted después de estar todo el día en el desierto o donde sea, caminando, llega sudando, oliendo a mico a la casa y usted no se va a bañar para ponerse la misma ropa, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, no, o sea, para descansar, para nosotros hacer las cosas bien, estos conceptos son fáciles de entender. Uno se baña y siente un refresco porque se está bañando con agua limpia. Eso está limpiando toda la impureza que yo he acumulado en el día, ¿cierto? Y me refresca y a la vez me sirve porque me alimenta en el sentido de que me quita la impureza y estoy limpio, ¿sí? No me van a venir infecciones, voy a oler mejor. Todo eso es fácil de entender. Entonces, cuando el Señor llega y me lava, pues yo no tengo que ponerme, o sea, no tengo que ni siquiera pensar, ni siquiera querer estar como estaba antes. Si uno se baña y a los 2 minutos o sea, es que no es lógico que uno se bañe, se asee, se echa champú, jabón, todo el perfume, lo que ustedes tengan, productos de aseo, ¿cierto? Y se cepilla sus dientes, se lava la cara, se limpia los oídos, lo que usted quiera, ¿cierto? Se seca y se pone ropa y esté anhelando volver a estar sudando o sucio. Si eso sucede, es porque el Señor dice, la puerca lavada vuelve al charco, ¿sí? El perro vuelve al vómito porque es su naturaleza. Así aseen la puerca, la laven o al perro le pongan ropas y lo perfumen, no van a cambiar su naturaleza porque esa no es su naturaleza, el estar limpios. Siempre la puerca lavada va a tender a lavar. No es que yo adiestro la puerca y si le da la oportunidad, la puerca vuelve al vómito porque esa es su naturaleza. Entonces, nosotros, si somos ovejas, no tenemos que anhelar eso de lo que el Señor ya nos sacó. No, es que yo antes, terrible, yo con las mujeres era, a ver, estoy como anhelando y como celebrando eso. No, eso me debe avergonzar. Yo no quiero estar, Dios mío, me acuerdo y me da vergüenza, me da
rabia conmigo mismo. ¿Cómo era yo? ¿Cómo era yo? Mentía, Dios mío, o sea, qué porquería, todo lo que salía de mi boca, todo lo que pensaba mi corazón, lo que maquinaba mi mente. O sea, eso es una cuestión, yo no quiero eso, yo no quiero, yo detesto esa parte. Gloria al Señor que me has dado la forma de entender de tu mandamiento. Eso es renovación, sí, que seamos renovados, que eso en realidad nos bañamos y quedamos limpios. No estamos anhelando volver a meternos en el barro, porque esa no debe ser nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es sentirnos siempre limpios. Entonces queremos estar siempre limpios. Que me estoy empuercando, trato de no empuercarme tanto, pero báñeme todos los días. Eso es fácil de entender. La palabra de Dios tiene que ser así también, fácil para digerir, fácil de entenderla, ¿cierto? Entonces, que en la ley del Señor medito de día y de noche. Volvemos al Salmo 119, versículo 25, perdón. ¿Cómo debo hacer? ¿Qué debo hacer en cada momento de mi vida? ¿Cómo debo aplicar yo la palabra del Señor en cada momento de mi vida? Si estoy triste, si estoy alegre, si estoy... ¿Qué debo hacer? Dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tus palabras. Aquí está pasando una tribulación. Abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Sí? Problemas, vienen problemas. Vivifícame, pero no con la cuestión de que no, sáneme, Señor, y después, chao. No, según tu palabra. El consejo está, ¿qué debo hacer? Santiago 5:13. ¿Alguien me lee, por favor, Santiago 5:13 sin quitar el dedito de ahí de Salmo 119? ¿Alguien me lee, por favor, Amén, Santiago? pastor. Mi hermano Manuel, el Señor lo bendiga. Santiago 5:6. 13. La palabra de nuestro Señor Jesús dice: ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. Amén. 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 Bueno, salmos quiere decir cánticos, canciones, música, ¿cierto? Entonces, dice, ¿qué hay que hacer? En todo momento estoy meditando en el Señor. Que estoy triste, ahí está la solución. Haga oración. ¿Está alguno de vosotros afligido? ¿Qué es lo que debo hacer cuando estoy triste? ¿Sí? Ir a prestar plata o ir a... No, primero que todo, ore, pídele al Señor. Y el Señor se va a manifestar de la forma que Él ha dispuesto para ese momento en su vida, en la vida de nosotros, de cada uno de nosotros. ¿Sí? Ahí está la forma de reaccionar, la forma de proceder. ¿Estoy afligido? ¿Estoy triste? Ore, ore, oremos todos, ¿cierto? Si estoy triste porque vienen los problemas y a veces uno no se acuerda porque la ira le nubla la cabeza y el corazón. Y la ira no le permite a uno. Por eso es que el Señor dice que sin iras ni maledicencias, ¿cierto? Que esos son frutos de la carne. Eso es iniquidad. Entonces, básicamente, si estoy afligido, ahí está, ore. Es la comunicación continua con el Señor, continua. Señor, gracias que hoy vi una nube. Señor, gracias porque qué bendición, estoy alegre. O estoy afligido, Señor, estoy afligido. O sea, Él es el mejor amigo que podemos tener, es nuestro Padre, es nuestro Creador, nos conoce perfectamente, tiene todo el poder, tiene toda la gloria, tiene todas las posibilidades de hacer lo que Él quiera, como Él quiera, en quien Él quiera. ¿Sí? Él abre las puertas y nadie las cierra, Él cierra las puertas y nadie las abre. Entonces, a Él es que debemos, Señor, estoy triste, me tiene triste esta situación, me siento mal. Descargue todo eso en el Señor, ¿sí? Venid a mí los que están trabajados y cargados, dice el Señor, y yo los haré descansar, ¿sí? Entonces, afligido, descargue esa aflicción en el Señor. No, es que, Señor, me están dando duro en el trabajo, o tengo esta situación uy, es fuerte, Señor. No puedo soportar eso, Señor, ayúdame a pasar esta prueba. Eso es, está afligido, haga oración, hable con el Señor. ¿De acuerdo? ¿Qué debo orar? El Señor le va a poner en su corazón, si en realidad confiamos en Él. Hablar con el Señor no es el rezo que nos aconseja Santa María. Eso no sirve para nada. El orar es hablar con el Señor, ¿sí?
pero tengo que conocerlo, saber quién es para poder dirigirme a él, porque como ni siquiera sé que hay un Dios y le voy a orar, pero entonces, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada. Estoy como fomentando un ritual, digámoslo así, ¿sí? Entonces, que está alegre, que estoy celebrando, que estoy, entonces, ¿qué? Diomedes, mejor dicho. Sí, eso, no, eso es que toca celebrar con cerveza, vino, trago, lo que sea. Dice, cante alabanzas, que nuestro corazón esté alegre en el Señor, ¿sí? Ay, Señor, qué bonito, ayúdame a cantar. No, es que yo no sé cantar. ¿Qué hago? ¿Será que el que creó los cantantes y los que han mejor cantado en el mundo no es el mismo que lo creó a usted y a mí? ¿Mm? Él puede hacer, si puso a hablar una burra, si hizo hablar un animal de carga, ¿sí? ¿Cómo no nos va a ayudar? ¿Cómo nos va a hacer que cumplamos su voluntad? Él dice que somos para alabanza de su gloria, que en la vida eterna vamos a ser para alabanza de su gloria. Vamos a alabarlo con cánticos espirituales, ¿cierto? Entonces, ¿está alguna alegre? Cante alabanzas. No, es que no me sé ninguna. Pues, la palabra es una alabanza del Señor, los salmos, los proverbios. Bienaventurado, Señor, el Señor es mi pastor, nada me faltará, Señor, que eso esté en mi corazón constantemente, ¿cierto? Entonces, dice la forma, ¿cómo debo proceder? Bueno, volvemos al Salmo 119, 26. Dice, te he manifestado mis caminos, ¿sí? Ser honestos, básicamente con nosotros mismos, porque delante del Señor, ¿quién puede ser deshonesto? ¿Quién puede decir cosas falsas o mentir delante del Señor? Él conoce todo. Ser honestos con nosotros mismos, Señor, delante de ti están todos mis caminos. Yo he hecho esto mal y me avergüenzo, ¿sí? Y yo quiero que me ayude, ¿sí? He manifestado, confesad vuestros pecados delante del Señor, ¿sí? Señor, he pecado contra ti, hoy he pecado de esta forma o de esta otra forma, ¿sí? Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. La respuesta es acogernos cuando yo he cometido un error y oro al Señor. La respuesta está en obedecer lo que Él ya ha escrito, lo que ya ha dejado escrito. Hazme entender el camino de tus mandamientos, que yo entienda por qué, el entendimiento. Dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. O sea, eso tiene una consecuencia. Cuando yo entiendo de qué se trata el mandamiento, voy a meditar en sus maravillas. ¿Sí? Todo lo maravilloso que nos ha sido regalado. Ese mandamiento mismo es una maravilla, ¿cierto? Dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Si ve tan importante esto de la mentira, porque la vida de nosotros ha estado basada en mentiras, toda nuestra vida anterior. Uno a veces, muchas veces ni sabe que lo que uno cree ha sido mentira, porque nos han engañado y dice que harán mercadería de nosotros, dice el Señor. Sí, y eso definitivamente estamos criados a punta de mentira. Desde que estábamos pequeñitos nos enseñaron que Caperucita Roja y un lobo que hablaba, ¿cierto? Desde cosas tan básicas, ¿sí? Que la iguana tomaba café y nosotros nos criamos con esa mentira. Y suena chistoso, yo sé que suena cómico, sí, pero es mentira. Y con esas mentiras nos comenzaron a formar la personalidad a nosotros. Y eso era lo que nos hacían cantar, eso era lo que nos enseñaban. Mentiras y mentiras y mentiras. Entonces, cuando uno dice mentira, pues que mi vida ha estado llena de mentiras, ¿sí? Ha estado llena de mentiras. Viendo con qué nos entreteníamos, viendo películas que no son ciertas, viendo novelas que no son ciertas. O sea, una cantidad, toda nuestra vida estaba basada en mentiras. Entonces, por eso hay muchas, y yo creo que de pronto algunos de nosotros conocemos a personas que tienen ese chip en la cabeza, que se comportan y quieren que su vida sea como una novela, y hablan hasta como en las novelas. Y entonces, como está tan cimentado eso, cuando se dan cuenta de la vida real, pues su vida se derrumba porque echaron su fundamento en la arena. Cuando eso se mueve, pues no pasó nada en sus vidas, se perdieron, ¿cierto? Entonces dice,
aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Concédeme, Señor, que yo me arrepienta. Concédeme, Señor, que yo cumpla tu ley. O sea, ¿qué es cumplir tu ley en ese aspecto? Pues que yo no mienta, Señor, ayúdame, por favor, concédeme que yo cumpla tu mandamiento. Concédeme que yo no mienta. Te pido, Señor, por favor, que me ayudes a no mentir. No, eso debe aborrecer. Nosotros tenemos que aborrecer la mentira. Miren, la mentira va a aparecer en todos los aspectos en la vida de uno. En el medio en el que uno trabaja, en la televisión que uno ve, en el internet que uno escucha o lee, en las bromas, miren, en el trabajo, en lo que usted quiera, en la diversión que vaya a tener. En todo le dicen mentira. La publicidad de por sí misma, la mayoría es mentira. Si le dicen y comienzan para venderle productos a uno, le dicen que es lo mejor y esto es así, eso. Y son mentiras y mentiras y uno está inventando todo, está como en esa nube, con ese colchón de mentiras, uno va por este mundo, ¿cierto? Cuando el Señor dice que lo que debo hacer es que le pida que aparte mi camino de la mentira y que me conceda el cumplir su ley. Dice, mire, vamos a Proverbios 30. Proverbios 30, versículo del 7 al 9. Proverbios 30, versículos del 7 al 9 dice, dos cosas te he demandado. No se habla de demanda, una demanda penal o civil delante de un juez. No, demandar es pedir. Pedir, Señor, dos cosas te pido, te he pedido. ¿Qué es eso que le debemos pedir? La casa, el carro, todas esas cosas. Dice, ¿será que el Señor no conoce que usted necesita dónde vivir? ¿No conoce que usted necesita cómo moverse? No, es que yo no tengo carro. El Señor dispondrá de la forma en la que usted se debe mover. Hay posibilidad de que el Señor nunca en su vida le conceda un carro. Eso debemos tenerlo claro. Entonces me voy a frustrar. No, el Señor determinó que de pronto yo no tenga nunca un carro. ¿Y qué pasó? El Señor no tuvo ni dónde poner su cabeza, dónde reposar su cabeza. El Señor mismo lo hizo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo nunca puedo comprar una casa y nunca puedo tener una casa propia? ¿Y han pensado eso? ¿Hemos pensado eso? ¿Hemos meditado que de pronto el Señor no me conceda eso que yo quiero? Pero sigue siendo Dios y sigue siendo bueno. Y yo tengo que seguir cumpliendo su mandamiento. ¿Qué pasa si el Señor no me concede un hijo o un esposo o una esposa o lo que sea acorde a la situación de cada uno de nosotros? ¿Cierto? ¿Qué pasa? Ay, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea, pero la vida del mundo, en eso nos enseñaron que la vida del mundo sí consiste en la abundancia. Entre más usted tenga, más persona es y más exitoso y más talentoso y más estudios, pero la vida del hombre no consiste en eso. Entonces, dice, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y generalmente el mundo lo está influyendo a uno para lo contrario, que seamos cada vez más vanidosos. Más vanidosos. ¿Qué quiere decir vanidoso? Que estamos amando y anhelando cosas vanas, o sea, vacías, con esa cabeza vacía, con ese corazón vacío, anhelando cosas vacías. Eso es vanidad, ¿sí? Eso es vanidad y aflicción de espíritu, dice los proverbios, Eclesiastés. Entonces, dice vanidad y palabra de mentira aparta de mí. Es que a mí me gustaría ser mejor así. Pidámosle al Señor que aparte eso de nosotros, ¿sí? Vanidad y palabra de mentira aparta de mí, Señor, por favor, por favor. No me des pobreza ni riqueza, pero como uno le va por pedir al Señor que me prospere, que me haga próspero y que yo logre mis cositas y que yo sea una persona de bien. Pero no, eso no es ser persona de bien. Eso no consiste, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea. ¿Sí? Entonces dice, no me des, imagínense uno pidiéndole al Señor que no le dé riquezas, pero en la mayoría ahorita en muchos congregaciones, religiones,
Lo que le dicen, venga que el Señor le va a conceder los deseos de su corazón. Eso lo dice, pero en Él. Deleítate en el Señor, o sea, en cumplir su mandamiento y eso, y Él te concederá los anhelos de tu corazón, porque el corazón de uno ha cambiado y ya no anhela las mismas porquerías que uno anhelaba antes, sino que anhela cumplir su mandamiento. Él le va a conceder eso a uno, ¿cierto? Entonces, dele, venga, sí, el Señor le va a multiplicar y el Señor, si usted venga y diezme, entonces van y le roban la plata a la gente, porque el diezmo nunca fue dinero. Y se enriquece el pastor y los demás tienen la esperanza de que las cosas van a mejorar económicamente y que ya no van a volver a enfermar. Y eso es mentira, ¿sí? Dice el Señor, no me des riquezas, pero la gente sigue pidiendo riquezas. Sigue pidiendo riquezas. Dice acá la palabra, no me des pobreza ni riquezas, ¿sí? Manténme del pan necesario. Uy, no, porque pues uno necesita variedad y de todo. Él sabe de qué tenemos necesidad. Estén conformes, cada uno esté conforme con lo que tiene hoy en este día. Hay muchos que ni siquiera eso tienen. Y el Señor aún así sigue siendo bueno, ¿cierto? No me des pobreza ni riqueza, ¿sí? Manténme del pan necesario, no el pan que yo quiero, sino del que yo necesito. ¿Cuál es el pan? La palabra de Dios. Ese es el verdadero pan que verdadera sí alimenta. Yo soy el pan que descendió del cielo, dice el Señor. El verdadero pan que sí alimenta para vida eterna, ¿sí? No sea que me sacie y te niegue. Es muy probablemente, mire, uno siempre está anhelando una mejor situación económica. Ustedes tengan la plata que tengan, siempre quieren un poquito más, mejorar, porque cada vez el ojo no se sacia de ver, ¿sí? No se sacia de ver. Entonces uno siempre quiere más, siempre hay cosas que quiere ver que le resultan interesantes, ¿sí? Se sacie. Ustedes imagínense, es un peligro bastante grande que ustedes tuvieran, por ejemplo, en Colombia, 1.000 millones de pesos. El corazón se va a comenzar a torcer porque va a comenzar a lograr mucho. Uy, 1.000 millones, que yo me ganara la 9 millonaria, o que yo me ganara el baloto, o que yo, sí, comienza uno a anhelar esas cosas y se va a desviar su corazón. Se va a desviar su corazón porque va a estar ocupado en conservar esas cosas. Sí, entonces tiene que trabajar, estar pendiente de que eso produzca, ¿no? Entonces ya me voy a estresar más, voy a trabajar hasta tarde de la noche. Y el Señor dice otra cosa muy diferente. Él dice que no anhele esas cosas, no me des pobreza ni riqueza. Manténme el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor. Los que son muy ricos, ustedes creen que tienen el momento acorde, su vida acorde a la palabra de Dios. Están ocupados. Sí, sí, claro, yo creo, sí, claro, pero es que lo que pasa es que yo no puedo descansar el sábado porque es que el día que los mercados abren, entonces mire qué tal. Dice el Señor que escuchemos su consejo. Entonces, cuando usted tiene mucha abundancia en las cosas materiales, ese es el riesgo. Ese es el riesgo, ¿sí? No que tener dinero sea malo, porque, por ejemplo, Abraham fue un hombre rico. Job fue el más rico de todos los hombres del Oriente, dice la palabra de Dios. Tenía cantidad de riquezas de las que se veían en su momento, ¿sí? Aún así, el Señor le quitó todo y eso no estaba cimentado sobre su creencia, no estaba cimentada en eso, sino que él siguió y se lamentó y pecó también. Claro que pecó, comenzó a preguntar, ¿por qué? Si yo, mire, yo perfecto, yo he anhelado, y dice que venían a pedirle consejo, que cuando él sacaba su silla y en la plaza, los príncipes venían y le pedían consejo y los muchachos tenían temor y un respeto y una reverencia, porque cuando yo hablaba, todo el mundo me ponía cuidado, Señor, ¿por qué? Yo, mire, y todo eso. Ahí sí pecó Job. El principio dice que con lo que dijo no pecó Job con esto. Cuando dijo, cuando el Señor dice, el Señor dio, desnudo salí del vientre de mi madre, ¿sí? El Señor dio y el Señor quitó, desnudo volveré allá, ¿cierto? El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Dios glorificado, bendito sea el Señor. Entonces, mire el resumen que hace Job de su vida. Desnudo nací, o sea, sin nada, ¿sí? Y así me he de ir de esta vida. El Señor dio y el Señor quitó.
O sea, esa es definitivamente la definición más corta y concreta de la vida de un hombre, ¿sí? Uno llega sin nada, sin ni siquiera saber aprender a hablar, sin ni siquiera saber aprender a abrir los ojos, y todo le es dado en esta vida, todo. El mirar, el aire, el agua, el poder caminar, el tener equilibrio, el poder hablar, el aprender un idioma, ¿cierto? Todo, el tener unos padres y todo, y dice que el Señor da y el Señor quita. Sí, así mismo como vine, así mismo me voy a ir sin nada, ¿cierto? Entonces, vamos ya para terminar a Eclesiastés 5:15. Dice, miren, leamos esto sí, desde el versículo 10. Desde el versículo 10, miren lo que dice, porque a veces pensamos que el dinero nos va a solucionar los problemas que tenemos. Dice, el que ama el dinero, Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, el que ama el dinero no se sacia de dinero, o sea, usted va a tener dinero y nunca va a sentirse con suficiente dinero. No, es que yo no soy rico, pues yo pobre con plata, pero entonces, pero ustedes tienen mucho más dinero que muchas personas, ¿cierto? Entonces uno nunca se sacia, para uno nunca es suficientemente rico, ¿cierto? Por ejemplo, alguna vez veía un concepto de un africano, de esos que viven en unas aldeas que no tienen, que les toca caminar muchos kilómetros para ir a traer agua siquiera. Y decían que los hombres en Estados Unidos son muy ricos, las personas, porque le tienen casa al carro. Construyen una casa para el carro, para sus carros. Entonces, no, eso es un garaje. Para ellos es una casa para un carro, porque ellos ni siquiera tienen carro y ni siquiera tienen una casa suficientemente grande. Entonces, uno nunca, no, yo soy humilde, ¿no? No tengo mucho, pero el Señor nos ha dado muchas riquezas. Muchas posesiones tenemos en este mundo. No se saciará del dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Todo, también esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Entre más usted tenga, más cosas va a gastar, porque no hay que mejorar el colegio a los niños, hay que tener un mejor carro, hay que comprar una casa para fulano. Entonces, así mismo, cuando aumentan los bienes, así mismo, se aumenta en qué gastar, que necesitamos, las necesidades supuestamente. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dulce, mire esto, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Eso leía una noticia yo en estos días, que Elon Musk estaba debatiendo con muchas de las personas que no querían volver al trabajo presencial, porque Elon Musk es uno de los hombres más ricos del mundo, segundo o tercero más rico del mundo, algo así, según lo que dicen los hombres. Y él decía que pues gracias a su esfuerzo, que gracias a al esfuerzo que él había tenía, pues la compañía no se había ido a pique. No le dan la gloria al Señor para nada, que Él es el que da y quita, ¿cierto? No, él dice que es que muchas veces durante muchos días él le tocaba quedarse en la oficina y dormir en su propia oficina, dormir 3, 4 horas y seguir levantando. Entonces que gracias a eso, ¿qué pasa? Infeliz, miserable, tiene solo dinero. Y entonces, ¿qué pasa? Para sustentar que ese dinero no se le vaya, entonces, ¿qué pasa? Ni ve de su familia, ni siquiera se preocupa por tener un sueño ameno, ¿sí? Satisfactorio. No, está pendiente. Eso es lo que dice acá. Dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, ¿sí? Pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Siempre tiene que estar preocupado. Y entonces hay gente que siempre tiene que estar estresada y mirando todo, que todo vaya mejor, que todo se sustente, que no me bajen las acciones, que es que mire que esto. Gloria al Señor, que nosotros tenemos poco, y aunque no es poco, ¿cierto? Dice que dulce nuestro sueño, poder acostarnos a dormir tranquilos y poder que se puede dormir, ¿sí? Que no estoy afligido porque perdí hoy dinero, no, coma mucho o coma poco, gloria a Dios porque comí mucho o comí poco. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano.
No, es que yo trabajo es para mis hijos. ¿Qué le garantiza que sus hijos van a disfrutar de eso? Sí, acá está diciendo eso. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. ¿De qué le sirve a uno todas las riquezas y todo? ¿Sí? Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas con mucho afán y dolor y miseria. Ser uno miserable, tener tanto dinero y tener que comer así a la carrera, porque es que es el trabajo y todo. Uno tiene que ser responsable en su trabajo, pero que su trabajo no se vuelva su todo, su Dios. No, que no se vuelva la razón de su vida. Sí, hay gente y a uno le meten muchas doctrinas, que es que mire, que es que este fulanito de tal, ese creció y con esfuerzo y todo, ya murió. Sí, está el nombre, Toyota, es el apellido de la familia porque ellos formaron, ya murieron, ¿qué se llevaron? Nada, nada. Acá pueden honrarlos y pueden hacerle lo que usted quiera. Usted de que después de que se muera, ¿qué pasó con el rico y Lázaro? El rico estaba allá, usted cree que si le daban serenatas o le hacían homenajes o construían fundaciones al nombre de él o lo recordaban o le hacían discursos, escribían libros o canciones, ¿él los iba a escuchar allá donde está? No, se murió, ya se acabó su oportunidad, pereció para siempre. No hay solución. Gloria al Señor que estamos vivos todavía, ¿sí? Bueno, yo creo que lo dejamos ahí, que sea el Señor Jesucristo, guiándonos y poniendo en nosotros el cumplir su palabra, en anhelar su mandamiento. Eso es que en realidad lo que debemos pedir, ¿sí? Leamos, ojalá que todos podamos leer todo el Salmo 119 y todos los salmos, ¿no? Y toda la palabra de Dios, ¿sí? Leamos, mire que eso es muy, muy, muy bonito. Todo lo que se pide en este salmo es la forma correcta, cómo debo orar, qué es lo que debo anhelar, cómo debo hacer. Hay tanta sabiduría, tanta revelación de la voluntad del Señor. Entonces, que el Señor sea bendiciéndonos, que tenga misericordia de nosotros y nos dé sabiduría para actuar prudentemente, actuar según su voluntad, que seamos agradables, que nuestras acciones manifiesten que el Señor mora y rige nuestra vida, que nuestras acciones sean agradables delante de Él. Entonces, mis hermanos, el Señor Jesús me los bendiga grandemente.